A las 6:17 de la mañana del 4 de marzo de 2023, una furgoneta Ford Tourneo, gris y algo polvorienta, seguía con el motor encendido frente a un taller cerrado en el polígono industrial San José, a las afueras de Zaragoza. El edificio llevaba años sin actividad. Su cartel descolorido y los cristales rotos daban la bienvenida a cualquiera que pasara por allí, aunque casi nadie lo hacía. Era una de esas zonas que el tiempo y el ayuntamiento habían olvidado. A esa hora, apenas algún repartidor o guardia de seguridad andaba por ahí. Pero fue Alfredo Tena, 63 años, portero de madrugada en una nave de almacenaje, quien se percató de lo extraño. Al principio no le dio importancia. Un coche encendido no era raro en invierno, pero media hora después, al ver que seguía igual, se acercó. La ventanilla trasera estaba rota. Los cristales caídos en el suelo dejaban claro que había sido forzada desde fuera. Dentro del vehículo, el conductor estaba inclinado hacia adelante. No se movía. El parabrisas empañado, la postura rígida. Algo no cuadraba. Sin acercarse demasiado, Alfredo llamó al 112. Minutos después, llegaron los primeros servicios. Los sanitarios abrieron la puerta con cuidado. El hombre dentro aún respiraba, aunque apenas. No había señales claras de violencia. Nada revuelto. Solo un silencio demasiado limpio. Lo trasladaron de inmediato al Hospital Universitario Miguel Servet. Estado crítico. Sin certezas. Lo que nadie esperaba en ese momento era la identidad del conductor. Se trataba de Marcos Varela, 56 años, técnico en telecomunicaciones jubilado, veterano de Kosovo, voluntario en asociaciones de ayuda a exmilitares, rostro habitual en reportajes de Aragón TV y en jornadas cívicas con el Ministerio de Defensa. Para muchos era un ejemplo, de esos que tras el servicio no se esconden, sino que construyen. Había fundado, junto a otros veteranos, la asociación Rearme, que ofrecía acompañamiento legal, psicológico y laboral a soldados retirados. Gente como él, con cicatrices que no siempre se ven, que alguien así acabara inconsciente en una furgoneta, abandonado, no cuadraba. No tenía enemigos conocidos, ni problemas legales, ni historial de salud que explicara algo así. Todo apuntaba a un accidente, pero no lo era. Mientras el hospital se encargaba de estabilizarlo, las autoridades comenzaron a reconstruir lo poco que sabían. Lucía Santamaría, 44 años, inspectora de turno, fue la primera en recibir el parte médico. Al revisar los informes, ordenó que se avisara de inmediato a Alicia Ríos, 43 años, inspectora especializada en delitos patrimoniales y personas vulnerables. Hacía años que trabajaba con exmilitares y sabía leer matices que otros pasaban por alto. Ríos llegó a la escena pasadas las 8:30. Caminó alrededor de la furgoneta. Observó cada centímetro. No había señales de pelea, ni de robo apresurado. Dentro aún quedaba un sobre con dinero en efectivo, más de 1.000 euros en el asiento trasero. El móvil de Marcos había caído entre el asiento y la consola, y seguía allí. Eso eliminaba la hipótesis más obvia, el robo. Cuando un crimen parece simple, casi siempre es porque alguien ha hecho que lo parezca. Ríos lo sabía bien. Horas después, los medios comenzaron a enterarse. Veterano en coma tras un posible atraco fallido, decían los titulares. Pero ella ya dudaba, los detalles no encajaban. La ventana rota no coincidía con la posición de la herida, y el hecho de que nadie se acercara al coche durante más de 40 minutos en una zona desierta tampoco era casualidad. Todo indicaba que quien lo hizo quería asegurarse de que el hallazgo fuera lento, frío, sin testigos. Al mediodía, el hospital confirmó que Marcos estaba estable dentro de la gravedad. Se le había inducido un coma médico. El disparo, no declarado oficialmente aún, no era superficial. Afectaba zonas delicadas del tórax. La recuperación, si llegaba, sería lenta. Clara Varela, 48 años, economista y esposa del herido, llegó al hospital a las 13:12. Lo hizo acompañada de su hermano Samuel Pérez, 51 años, gestor comercial. Se presentaron tranquilos. Demasiado. Los enfermeros notaron enseguida la ausencia de reacción. No hubo gritos, ni llanto, ni preguntas desesperadas. Solo frases cortas y ojos que no miraban a nadie. Como si aquello les resultara esperado. Ella pidió ver a su marido a solas.
Le concedieron la visita por protocolo. Desde fuera, la observaron tomarle la mano, sin una lágrima, sin una palabra. Estuvo allí 10 minutos. Después salió. Se marchó del hospital sin avisar a nadie. Volvió recién a la madrugada. Nadie supo dónde estuvo esas 10 horas. Samuel, por su parte, permaneció en la sala de espera, sentado, silencioso, revisando el móvil una y otra vez. Aparentemente sereno, pero con una frialdad que los médicos comentaron en privado. No se acercó a Clara ni preguntó por Marcos. Solo cumplía, como quien asiste a un trámite inevitable. Para la inspectora Ríos, esa primera jornada ya lo dejaba claro. No sería un caso más. En seguridad ciudadana, el patrón emocional también es evidencia. Y el que mostraba a aquella familia no era de miedo ni confusión. Era de cálculo, de control, lección de vida, subtexto educativo. A veces lo que no se dice, lo que no se muestra, es lo que más revela. No todos los peligros están en la calle. Algunos se sientan contigo a la mesa durante años. Al día siguiente, mientras la ciudad comenzaba a despertar con la habitual mezcla de prisas, cafés y titulares repetidos, Alicia Ríos revisaba las grabaciones obtenidas de los alrededores del taller donde había aparecido el vehículo de Marcos. El material era escaso, de baja calidad y mal iluminado. Pero uno de los vídeos, captado por una cámara de seguridad de una gasolinera a 2 manzanas del lugar, mostraba algo crucial. Una figura encapuchada, caminando de forma decidida hacia la furgoneta. No corría, no dudaba. En menos de 10 segundos, se detenía junto a la ventanilla del conductor. Hacía un movimiento casi imperceptible y se alejaba por un callejón lateral, sin mirar atrás. No era el comportamiento de alguien improvisado, ni nerviosismo ni desorden. El ataque había sido planeado. La ausencia de ruidos o forcejeo reforzaba la idea. Ningún intento por registrar el vehículo, ni robar pertenencias, ni una mochila, ni una billetera abierta, ni objetos fuera de lugar. Solo un disparo preciso y una retirada rápida. Para Ríos, la conclusión era obvia. Quien lo hizo conocía perfectamente a su objetivo y sabía cómo actuar. Esa mañana Clara regresó al hospital, esta vez más comunicativa. Se presentó con ropa distinta, maquillaje discreto y una actitud amable. Saludó al personal, sonrió a un par de reporteros y ofreció una breve declaración. Dijo que su marido solía transportar dinero en efectivo entre las distintas sedes de la asociación y que posiblemente alguien lo había seguido. Explicó que confiaba en la policía y que deseaba que se hiciera justicia. Todo medido, todo claro, demasiado claro, como si lo hubiera ensayado. El contraste con su comportamiento del día anterior era notable. El personal médico notó que ahora sí preguntaba por el estado de salud de Marcos, que se mostraba interesada en los tratamientos, que tomaba notas. Pero algo seguía fallando. No había conexión emocional, ningún gesto de verdadera inquietud, ningún atisbo de culpa, solo protocolo. Samuel, en cambio, se mantuvo alejado. No apareció por la habitación, no atendió llamadas, no se dejó ver. Su móvil seguía apagado desde el día anterior. Para alguien que, según sus redes sociales, pasaba más de 8 horas al día conectado, aquello resultaba llamativo. Alicia Ríos solicitó un análisis financiero completo de la asociación Rearme. Quería descartar cualquier móvil económico detrás del ataque. Lo que descubrió fue el principio de un segundo frente. En los últimos 6 meses, la organización había emitido pagos a empresas desconocidas, con nombres genéricos, muchas de ellas registradas fuera de España. Algunas simulaban ser proveedoras de material técnico, otras consultoras, pero todas tenían algo en común. No dejaban rastro de actividad real, ni páginas web, ni empleados, ni historial de trabajo. Las transferencias eran autorizadas electrónicamente, y todas llevaban la misma firma, Clara Varela. Ríos solicitó de inmediato los registros fiscales de esas compañías. También pidió acceso a los correos electrónicos corporativos de la asociación. Sabía que estaba ante algo más grande que un simple atentado, y que el origen del problema no estaba en la calle, sino en casa. Mientras tanto, Marcos seguía en coma inducido. Su estado era estable, pero no daba señales claras de mejora.
Los médicos se mostraban cautos. Ninguna visita, salvo su esposa. Ninguna palabra, salvo el silencio de quienes decían querer lo mejor para él. Los agentes encargados de la vigilancia discreta informaron a Ríos de un patrón inquietante. Cada tarde, Clara salía del hospital durante 3 o 4 horas. Nunca usaba su vehículo personal. Caminaba hasta una calle secundaria y se perdía de vista. No avisaba a nadie. No respondía a mensajes. Volvía con la misma tranquilidad con la que se había ido. No era una mujer destruida por el dolor. Era una mujer organizando algo. Esa misma noche, los técnicos del laboratorio de balística entregaron un informe clave. El proyectil que había herido a Marcos era de calibre .38, un revólver, arma poco común, sin casquillos, usada habitualmente por quienes buscan no dejar rastros. Un tipo de arma que no cualquiera tiene acceso. El disparo había sido a corta distancia, dirigido con precisión. No fue un acto impulsivo, fue una ejecución medida. Alicia Ríos unió mentalmente las piezas. El ataque, las transferencias, el comportamiento distante de Clara, la desaparición de Samuel. Todo comenzaba a formar una línea. Aún sin pruebas directas, la historia dejaba de parecer un asalto y empezaba a sonar como lo que era. Un crimen calculado, nacido desde dentro, donde cada gesto, cada ausencia y cada palabra tenía un propósito. Nadie del círculo íntimo de Marcos parecía interesado en la verdad. Y quizás, pensaba Ríos, eso era lo más preocupante. Lección de vida, subtexto educativo. No hay mayor traición que la que viene con una sonrisa y un abrazo. La confianza, cuando se da a quien no la merece, se convierte en el arma más silenciosa del engaño. La mañana del 6 de marzo comenzó con una llamada inesperada del hospital. Marcos Varela, aunque seguía en coma inducido, había mostrado respuestas neurológicas alentadoras. Un leve movimiento en los dedos, un parpadeo ante estímulos visuales y una reacción positiva a sonidos cercanos. Para los médicos era una señal. Tal vez pronto podrían reducir los sedantes. La posibilidad de que recuperara la conciencia abría una nueva etapa. No solo médica, también judicial. Alicia Ríos lo sabía. Si Marcos lograba hablar, o al menos comunicarse, podría dar la clave definitiva para entender lo ocurrido. Hasta entonces, todo lo que tenían eran datos fragmentarios y sospechas no confirmadas. Ese mismo día, una enfermera del turno de noche detectó algo extraño en la habitación del paciente. En el monitor de signos vitales, notó una variación leve pero sostenida mientras reproducía el vídeo que Alicia había dejado cerca de la cama. Aquel fragmento borroso donde se veía al encapuchado acercándose al coche. Marcos, aunque débil, mantenía la vista fija en la pantalla. Su mirada no era vacía, era consciente, estaba procesando algo. Horas después, en un momento en que no había personal médico en la sala, Marcos pidió, mediante señas torpes, un bolígrafo. La enfermera más cercana le facilitó papel. Su mano temblaba, pero consiguió escribir 2 letras, S y P, nada más. Luego cerró los ojos agotado. La anotación fue reportada de inmediato. Alicia Ríos no tardó en interpretarla. SP no podía significar otra cosa que Samuel Pérez. Era una señal directa. No era prueba, pero sí un indicio con peso emocional. Mientras tanto, fuera del hospital, las líneas de investigación avanzaban. Los registros contables recuperados por el equipo de delitos económicos eran claros. En 6 meses, la asociación había desviado más de 270.000 euros a empresas sin actividad demostrable. Clara había autorizado cada transferencia desde su correo profesional. Además, había utilizado el mismo patrón: montos redondos, firmas digitales verificadas y fechas cercanas a periodos de festividades o vacaciones, cuando el movimiento administrativo era bajo. Alicia comprendió que estaban ante un fraude bien estructurado, no improvisado. Alguien con conocimientos había diseñado la estrategia para que no dejara huella inmediata. Pero había fallos, y uno de ellos era la repetición. Mismos conceptos, mismas empresas, mismas firmas.
Solo una persona con acceso total a la contabilidad podía haber hecho eso. Samuel no aparecía en ninguno de los documentos. No firmaba, no gestionaba contratos, pero su nombre figuraba como responsable de uno de los programas de reinserción laboral financiado por la asociación. Un proyecto piloto que debía capacitar a exmilitares en habilidades digitales. Nunca se ejecutó. El dinero, sin embargo, sí salió. El equipo de vigilancia continuaba observando los movimientos de Clara. El patrón era el mismo. Cada tarde desaparecía durante unas horas, saliendo a pie por la puerta trasera del hospital, sin coche, sin acompañantes. Una tarde, un agente logró seguirla con discreción hasta una vivienda en las afueras del barrio de San Gregorio. Allí estuvo más de 2 horas. La casa estaba registrada a nombre de una sociedad limitada, cuyo administrador único era, según registros públicos, Samuel Pérez. Esa conexión confirmaba que seguían en contacto y que probablemente estaban coordinando su defensa. O algo peor, su fuga. Esa noche Clara regresó al hospital con aspecto cansado. Saludó al personal, habló brevemente con una periodista local y subió a la planta sin apuros. Entró en la habitación de Marcos y se quedó allí más de 20 minutos. Los médicos observaron su conducta desde la estación de control. No hubo contacto físico, ni palabras, solo una presencia quieta. Cuando salió, ni siquiera preguntó por el último parte clínico. Se fue sin mirar atrás. Ríos, al revisar el informe del turno, sintió una mezcla de rabia y claridad. No había espacio para dudas. Clara sabía más de lo que decía, y Samuel no era ajeno a lo ocurrido. El nombre escrito por Marcos era un grito dentro del silencio. Al día siguiente, la juez de instrucción autorizó el rastreo completo de las comunicaciones de ambos. Era un paso clave. Y también una señal de que el caso, hasta ahora apenas visible para el público, comenzaba a tomar una dimensión real. Lección de vida, subtexto educativo. Cuando se habla de traición, muchos piensan en grandes traumas o conflictos abiertos, pero la traición real, la más devastadora, es la que se gesta en el detalle, en la rutina, en lo que se hace a escondidas mientras se aparenta amor. El 7 de marzo, poco después del mediodía, el hospital notificó oficialmente a la policía que Marcos Varela había recobrado la conciencia. La noticia no fue difundida a los medios, pero dentro del cuerpo policial se entendió como un punto de inflexión. Alicia Ríos solicitó una autorización judicial urgente para entrevistarlo. El equipo médico puso límites claros. No más de 20 minutos, sin presión, sin preguntas complejas. El paciente aún estaba débil, respirando con ayuda, y cada esfuerzo físico le costaba. Alicia entró sola. Encontró a Marcos con la mirada firme, el cuerpo delgado pero presente. Se identificó con calma. No buscaba interrogatorio, solo contacto humano. Le explicó que estaban haciendo todo lo posible por entender lo que le había pasado. Él asintió con un leve movimiento de cabeza. No intentó hablar, pero sus ojos no parpadeaban. Seguía alerta. A la derecha de la cama, sobre la mesilla, permanecía el reproductor de vídeo que mostraba en bucle la grabación del atacante acercándose al coche. Marcos no apartaba la vista de la pantalla. Cada vez que aparecía la figura encapuchada, su respiración se aceleraba levemente. Alicia decidió dejarle el control. Antes de marcharse, le dejó una libreta y un bolígrafo. Esa noche, aprovechando un momento en que la sala quedó sin vigilancia directa, Marcos escribió un mensaje breve en la libreta. Apenas 5 palabras, con una caligrafía temblorosa pero clara. La voz era de Samuel. Luego cerró los ojos, exhausto. El equipo médico encontró la nota y la entregó de inmediato. Alicia Ríos leyó la frase y comprendió que, más allá de cualquier prueba documental, aquella era una confirmación emocional. Para una víctima que apenas había sobrevivido, identificar por el tono de voz a quien había intentado acabar con su vida era un acto de valentía y de dolor. Durante las siguientes horas, Marcos solicitó a través de su asistente administrativo los registros contables internos de la asociación. No los pidió a la policía, tampoco a su esposa. Quería revisarlos él mismo. Desde su cama, con esfuerzo, empezó a buscar los patrones
que en su momento había pasado por alto. Encontró pagos duplicados, empresas sin actividad, contratos inflados. Las firmas coincidían con el acceso digital de Clara. Los movimientos financieros se producían siempre cuando Samuel asumía tareas de coordinación regional. Ya no tenía dudas. Marcos entendió que todo lo que había construido con esfuerzo durante años había sido usado para fines personales por las personas que más confiaba, su esposa y su cuñado. Aquello no era solo una estafa económica, era una traición íntima, hecha en silencio, con una sonrisa. Al comprender el alcance, pidió hablar nuevamente con la policía. Esta vez quería dejar constancia. Alicia Ríos volvió al hospital, grabadora en mano. Escuchó con atención cómo Marcos, con voz débil pero clara, relataba su sospecha inicial, su identificación de la voz y el análisis que él mismo había hecho de los documentos financieros. No acusaba con rabia, lo hacía con precisión. Quería que todo quedara registrado, aunque no sabía cuánto tiempo más podría sostener ese esfuerzo. Esa misma tarde, el equipo de vigilancia notificó un movimiento inesperado. Clara y Samuel habían sido vistos saliendo juntos de la vivienda en San Gregorio. Llevaban maletas y se dirigían hacia la autovía A23, en dirección sur. Una patrulla encubierta fue movilizada. Les interceptaron en el área de peaje de Villafranca del Campo. Clara explicó que planeaban pasar unos días en Valencia, para alejarse de la presión mediática. Dijeron que no tenían intención de huir. No llevaban efectivo, ni documentos sospechosos. Solo ropa, portátiles y algunos archivos. Alicia Ríos ordenó su traslado inmediato a Zaragoza. No estaban detenidos, pero su presencia era obligatoria para una nueva ronda de interrogatorios. Clara comenzó a mostrar señales de incomodidad. Samuel, en cambio, seguía en silencio. Su expresión no había cambiado desde el primer día, como si todo formara parte de una rutina prevista. Horas más tarde, en una sala apartada del hospital, Marcos firmó su declaración oficial. Entregó los documentos que había revisado, explicó las irregularidades y dejó una nota final. Lo hago por los que aún creen en lo que esta asociación representa, aunque yo ya no pueda. Esa frase, escrita al final del documento, fue la que más impactó a Alicia. No era solo una denuncia, era un legado, un intento de preservar algo bueno dentro de todo el daño. Lección de vida, subtexto educativo. La verdad, incluso dicha desde una cama de hospital, tiene más peso que cualquier mentira dicha de pie. La dignidad no depende de la fuerza física, sino del valor moral para actuar, incluso cuando duele. El 8 de marzo comenzó con el amanecer más frío de la semana. Zaragoza despertaba entre titulares que hablaban de la trama silenciosa en una asociación de veteranos, aunque sin nombrar directamente a Marcos Varela. Las autoridades aún no habían hecho pública la identidad del herido, pero en ciertos círculos, militares, sanitarios, judiciales, ya nadie dudaba de que el caso había dado un giro serio. El despacho de Alicia Ríos en la comisaría central fue reconvertido esa mañana en centro de coordinación. La juez de instrucción había autorizado órdenes de registro para los domicilios y oficinas de Clara Varela y Samuel Pérez. Las operaciones se activaron antes de las 9. El equipo que se presentó en la residencia de los Varela encontró una casa en orden, casi demasiado en orden, todo limpio, sin papeles a la vista, sin dispositivos electrónicos encendidos. En el despacho personal de Clara, una laptop recién formateada llamó la atención de los peritos. Aunque aparentemente vacía, los técnicos usaron herramientas de recuperación de archivos. Lo que obtuvieron dejó poco espacio para la ambigüedad. Hojas de cálculo detalladas, transferencias autorizadas, contratos a nombre de empresas sin operaciones reales. Todo firmado digitalmente por Clara. En los documentos restaurados, algunas anotaciones hacían referencia directa a tareas administrativas coordinadas por Samuel. Simultáneamente, otro equipo se desplazó a las oficinas de la asociación Rearme, donde Samuel había trabajado como coordinador operativo. Allí no encontraron papeles físicos relevantes, pero en su antigua estación de trabajo apareció un teléfono móvil bloqueado con clave. Al ser examinado por los peritos,
lograron acceder a parte de los datos mediante herramientas legales. En una aplicación de mensajería cifrada aparecieron mensajes recientes con un contacto no identificado. El contenido era críptico, pero una línea destacaba: ya está hecho. El pago se formalizó el viernes. La fecha coincidía con el día anterior al atentado. El mensaje no mencionaba nombres. No hablaba de disparos ni de violencia. Pero el tono, el contexto y la sincronía con los eventos hacían que su lectura fuera difícil de ignorar. Alicia ordenó guardar copia inmediata del contenido y ampliar la investigación para identificar al interlocutor. Más tarde, Ríos pidió una confrontación controlada entre los tres protagonistas. Se organizó en una sala adaptada del hospital. Marcos entró en silla de ruedas, acompañado por un asistente médico. Clara y Samuel fueron conducidos desde la comisaría, aún sin cargos formales, pero con la tensión reflejada en cada movimiento. Clara evitó el contacto visual desde el primer segundo. Samuel se mantuvo con los brazos cruzados, expresión neutra, mirada fija. Alicia explicó la razón de la reunión. Presentó los documentos, las evidencias recuperadas, los mensajes del móvil. Luego, leyó en voz alta la declaración escrita por Marcos. Ni uno habló. El silencio se hizo espeso. Clara bajó la cabeza. Samuel mantuvo su postura, sin alterarse. La actitud de ambos no era de sorpresa ni de negación. Era aceptación, como si no esperaran que el proceso fuera tan rápido, pero ya no les sorprendiera el desarrollo. Alicia comprendió en ese momento que no estaban ante dos personas atrapadas por accidente. Habían tomado decisiones, juntos. Y las consecuencias, aunque ahora visibles, llevaban tiempo gestándose. A las 17:10 de ese mismo día, Alicia Ríos firmó la orden de detención provisional por presunta implicación en fraude financiero y tentativa de homicidio. La jueza autorizó la medida de forma inmediata ante riesgo de fuga. Los agentes procedieron a informarles de sus derechos. Clara no reaccionó. Samuel solo sonrió levemente, sin emitir palabra. El traslado se realizó sin incidentes. Marcos, aún en la sala, cerró los ojos. No por alivio, por agotamiento. En las horas siguientes, la noticia se extendió por redes locales. Algunos medios comenzaron a unir piezas, aunque aún no se confirmaban nombres. En grupos de veteranos y asociaciones cívicas, la conmoción fue inmediata. ¿Cómo podían haber usado una causa noble para enriquecerse? ¿Cómo alguien tan respetado había sido víctima de su propio entorno? Las preguntas se multiplicaban. Alicia Ríos regresó a comisaría pasadas las 8 de la noche. Cerró la puerta de su despacho. Tomó aire. Sabía que el caso no había terminado. Faltaba aún demostrar muchas conexiones. Seguir el rastro del dinero, analizar en profundidad los móviles. Pero algo fundamental había ocurrido. El silencio se había roto. Marcos Varela, sin proponérselo, acababa de dar un paso que pocos se atreven a dar: denunciar a quienes amaba. Lección de vida, subtexto educativo. La justicia no siempre se logra en los tribunales. A veces comienza cuando alguien roto decide no callar más. Porque decir la verdad no es venganza, es defensa y también es dignidad. Los días siguientes a la detención de Clara Varela y Samuel Pérez marcaron un punto de no retorno. Aunque las acusaciones aún estaban en fase preliminar, el simple hecho de que ambos hubieran sido privados de libertad cambió por completo la percepción del caso. En el entorno más cercano de la asociación Rearme, la reacción fue de asombro contenido. Algunos colaboradores antiguos optaron por el silencio. Otros, sin rodeos, manifestaron su decepción. Nadie imaginaba que la organización, nacida para acompañar a exmilitares en su reinserción, pudiera estar envuelta en un caso de fraude y conspiración interna. Mientras tanto, Alicia Ríos trabajaba sin descanso. El análisis forense del teléfono de Samuel avanzaba rápido. A través de técnicas de rastreo digital, lograron identificar al contacto con quien había intercambiado mensajes cifrados. No era un desconocido. Se trataba de un proveedor técnico que había trabajado años atrás con la asociación, pero que había sido descartado por mala gestión. En sus registros aparecían antecedentes por estafa menor y conexiones con entornos poco transparentes del sector de seguridad privada.
A pesar de no tener aún pruebas claras de que él hubiera sido el ejecutor del disparo, su implicación como intermediario se volvía cada vez más probable. La jueza, tras revisar la acumulación de evidencias, denegó cualquier petición de libertad bajo fianza. Alegó riesgo de fuga y posible destrucción de pruebas. Así, tanto Clara como Samuel quedaron bajo custodia, cada uno en centros diferentes, sin posibilidad de contacto mutuo. En paralelo, Marcos Varela seguía hospitalizado, bajo vigilancia médica intensiva. Su estado era estable, aunque las secuelas físicas del atentado comenzaban a manifestarse con más claridad. El dolor constante, la pérdida parcial de movilidad en un brazo y el agotamiento general hacían que cada día fuera un reto. Sin embargo, su voluntad de colaborar con la fiscalía no disminuyó. Desde la cama firmó nuevos documentos, entregó correos antiguos y permitió el acceso completo a sus cuentas personales para verificar que no había tenido conocimiento de las operaciones fraudulentas. El impacto emocional, sin embargo, era visible. Rechazaba visitas, evitaba hablar con conocidos y pasaba largas horas sin interactuar con el personal. A ojos de muchos, se estaba apagando en silencio. La traición no había sido solo económica, había sido afectiva, moral, humana. Y eso en su mundo pesaba más que cualquier cifra. En una conversación privada con la trabajadora social del hospital, Marcos dejó entrever por primera vez un pensamiento que venía arrastrando desde hacía días: cerrar la asociación. No por venganza ni por vergüenza, sino por coherencia. Sentía que, tras lo ocurrido, el proyecto había perdido su sentido, su credibilidad. Aunque decenas de veteranos dependieran de sus programas, creía que otros debían tomar el relevo, desde cero, sin sombras. Alicia fue informada de ese deseo. Comprendía el motivo, pero también intuía el costo emocional de esa decisión. Le pidió que lo pensara, que esperara al menos al cierre del proceso judicial. Marcos no respondió. Solo desvió la mirada hacia la ventana. Desde allí se veía un trozo del Ebro, y más allá, un parque casi vacío. La ciudad seguía su curso, pero él ya no se sentía parte de ella. El 12 de marzo, la Fiscalía presentó formalmente los cargos: fraude agravado, falsedad documental y tentativa de homicidio. Los abogados defensores de Clara y Samuel recibieron el expediente con cautela. Sabían que enfrentaban un caso sólido, con pruebas técnicas, testimonios y una víctima viva y dispuesta a hablar. Aún así, intentaron construir una estrategia. Clara alegó manipulación emocional por parte de Samuel. Dijo que nunca comprendió del todo los alcances financieros de las operaciones que firmaba y que confiaba plenamente en su cuñado. Su línea de defensa giraba en torno a la ingenuidad y la dependencia afectiva. Samuel, por el contrario, optó por el silencio. No respondió a preguntas, no emitió declaraciones, no firmó documentos. Su abogado hablaba por él, limitándose a cuestionar la cadena de custodia de las pruebas. Los medios, tras semanas de especulación, finalmente comenzaron a publicar los nombres. La presión mediática aumentó, pero Alicia se mantuvo firme. Nada de filtraciones no verificadas, nada de especulaciones sobre el móvil personal. Lo que tenían era suficiente, y lo demostrarían en el juicio. Esa tarde, por primera vez desde el atentado, Marcos pidió salir de la habitación en silla de ruedas. Recorrió el pasillo en silencio, acompañado por un celador. Se detuvo frente al ascensor, observó su reflejo en el metal y dijo una frase que quedó grabada en el informe del personal: me vaciaron por dentro, pero sigo aquí. Lección de vida, subtexto educativo. Hay heridas que no se ven en radiografías ni se curan con cirugía. Son las que deja la traición. Pero incluso en ese vacío, hay quienes eligen seguir de pie, no por orgullo, sino por dignidad. El juicio comenzó el 3 de abril, en una sala del Palacio de Justicia de Zaragoza, habilitada especialmente para casos de alto perfil. Los medios ya habían instalado cámaras en los alrededores desde primera hora de la mañana. Aunque el proceso se desarrollaría sin retransmisión pública, las puertas abiertas permitían el ingreso de periodistas acreditados y ciudadanos interesados. El ambiente era denso. Lo que estaba en juego no era solo una condena,
sino el sentido de una organización que durante años había sido símbolo de integración, honor y servicio. Marcos Varela asistió al juicio en calidad de testigo principal. Entró por una puerta lateral, acompañado por personal sanitario. Se sentó junto al fiscal, visiblemente más delgado, pero con el mismo gesto firme de quien sabe lo que tiene que decir. A su derecha, los acusados, Clara Varela y Samuel Pérez, ambos vestidos con discreción, con el rostro serio y casi sin dirigirse la palabra entre ellos. Ya no eran cuñados, eran coimputados. La fiscalía presentó su caso con contundencia. Expuso la secuencia cronológica del desvío de fondos, el uso de empresas pantalla, las autorizaciones digitales firmadas por Clara y las comunicaciones encriptadas encontradas en el móvil de Samuel. Cada prueba fue proyectada en pantallas ante el jurado. No había efectos dramáticos, solo hechos, fríos, verificables, ordenados. Marcos fue llamado a declarar al segundo día de audiencias. Su testimonio, aunque breve, fue devastador. Explicó cómo reconoció la voz de Samuel la noche del ataque, cómo revisó los informes contables desde su cama de hospital y cómo cada firma, cada transferencia y cada mensaje encajaban en una única dirección. Una operación coordinada, sistemática y personal. No habló de emociones. No buscó conmover, pero su tono pausado, sin dramatismos, capturó el silencio de la sala. Incluso los abogados defensores se mantuvieron inmóviles durante sus palabras. En un momento clave, la fiscalía presentó el audio extraído del vídeo de seguridad. Aunque la calidad era pobre, se escuchaba una orden apenas susurrada: «Sal del coche». Cuando se le preguntó a Marcos si reconocía la voz, respondió sin vacilar: «Sí, es Samuel». La defensa intentó objetar. Alegó que no había prueba científica de autenticación vocal, pero el efecto ya estaba hecho. El jurado lo había escuchado y había mirado a Samuel mientras lo hacían. Los días siguientes, los defensores intentaron desacreditar la validez de los registros digitales, plantearon dudas sobre la legalidad de las intervenciones y sugirieron que Clara había actuado bajo coacción psicológica. Pero los correos, los contratos firmados electrónicamente, las fechas de los movimientos bancarios y la estructura repetitiva del fraude contradecían esa narrativa. No era un error puntual, era un patrón. Alicia Ríos asistía cada día al juicio, sin intervenir. Su trabajo ya estaba hecho, pero observaba con atención las reacciones, los silencios, los momentos en que Clara parecía a punto de hablar y no lo hacía. Lo más revelador no eran las palabras, sino las pausas. El fiscal cerró su alegato recordando que Marcos había confiado en su familia, no solo como apoyo emocional, sino como custodios de una causa mayor: ayudar a quienes habían dado todo por su país, y que esa confianza fue usada no para robar dinero únicamente, sino para eliminarlo a él, de forma literal. El veredicto fue unánime. Clara Varela fue declarada culpable de fraude agravado, falsedad documental y complicidad en tentativa de homicidio. Samuel Pérez, culpable de los mismos delitos, incluyendo la autoría intelectual del atentado. La jueza leyó las penas en voz firme: 28 años para Clara, 33 para Samuel. Ninguno mostró reacción visible. Clara bajó la mirada. Samuel permaneció con los ojos fijos en un punto indeterminado. Marcos no esperó a que terminara la audiencia. Se levantó con dificultad y salió por la misma puerta lateral. Afuera lo esperaba un coche sin distintivos. No hizo declaraciones. No miró atrás. Los medios hicieron su trabajo. Publicaron titulares, editaron vídeos, analizaron gestos. Durante unos días la historia ocupó las primeras páginas, pero pronto fue desplazada por otros temas. Una nueva polémica política, un escándalo deportivo, el ciclo de siempre. En las semanas posteriores, Marcos comenzó a tomar decisiones drásticas. Anunció el cierre definitivo de la asociación Rearme. Emitió un comunicado breve. Agradecía a los colaboradores y explicaba que, dadas las circunstancias, no podía continuar al frente de una entidad manchada por el delito. El comunicado fue publicado en la página web del Ministerio de Defensa. No incluía su firma, solo el sello de cierre.
Muchos exmilitares, beneficiarios de los programas, expresaron tristeza, pero también respeto. Nadie le reprochó nada. Sabían lo que había entregado y sabían lo que había perdido. Lección de vida, subtexto educativo. A veces la justicia no devuelve lo perdido, solo marca un punto final. Y hay quienes ante eso eligen cerrar el telón antes que permitir que otros deformen lo que alguna vez fue su obra más digna. Un año después del juicio, la casa de Marcos Varela seguía cerrada. Las persianas bajadas, el buzón vacío, el portón oxidado sin huellas recientes. Quienes lo conocían sabían que se había apartado de todo, de los medios, de los eventos, incluso de la propia comunidad de veteranos. No respondía a mensajes, no asistía a reuniones, no abría la puerta a nadie. Había liquidado todos los bienes de la asociación, vendido la oficina central y disuelto las cuentas vinculadas. Su nombre ya no figuraba en ningún patronato, ni en ninguna lista oficial. Simplemente se borró. Pero algo ocurrió el 4 de marzo de 2024, justo un año después del atentado. Una vecina del bloque contiguo, Dolores Vargas, 49 años, madre soltera y enfermera rural, llamó al ayuntamiento para avisar que durante la noche anterior había notado movimiento en la vivienda de Marcos. Una luz encendida, música suave y algo más raro. Risas. No había escuchado risas en esa casa en más de 12 meses. Al día siguiente, en la puerta principal apareció colgado un cartel plastificado, pegado con cinta adhesiva. Era una invitación, escrita a mano, en letra firme. Este sábado, a las 11 Sebosam, si serviste en cualquier cuerpo, uniformado o no, y aún tienes dudas, rabias o historias sin cerrar, ven, trae tu silla y tu verdad. Yo llevaré café. Firmado. Marcos. El sábado llegaron 5 personas, luego 8. Luego 15. Al cabo de una hora, en el pequeño jardín delantero, se habían reunido más de 30 veteranos, voluntarios y familiares. Algunos no se conocían entre sí, otros venían desde otras provincias. No había micrófonos ni cámaras, solo una mesa con termos, galletas y una carpeta. En la carpeta un proyecto impreso con letras grandes. Fundación Segundo Turno. Marcos apareció al mediodía. Iba en su silla de ruedas, con el rostro más envejecido pero los ojos brillando. No dio discursos, solo escuchó. Luego agradeció, respiró hondo y dijo una frase que muchos recordaron durante semanas. Nos rompieron, sí, pero estamos aquí, y eso significa que aún tenemos algo que decir. El proyecto de la fundación era simple: acompañar, sin estructuras rígidas ni intermediarios, a personas que pasaron por experiencias traumáticas y no encontraron apoyo real en el sistema. No solo veteranos, también policías retirados, personal sanitario, madres solas, víctimas de fraude o violencia económica. Gente que vivió cosas fuertes y no supo cómo volver a empezar. Lo llamaban segundo turno, porque como dijo Marcos, a veces la vida te da otra ronda, pero no te avisa. A los 3 meses, el proyecto fue aprobado por el ayuntamiento como programa piloto. A los 6, recibió fondos privados de una cooperativa de seguros. A los 9, el Ministerio de Inclusión lo reconoció como modelo replicable. Marcos no asumió cargos. Delegó funciones, firmó los documentos necesarios y se mantuvo como una especie de anfitrión silencioso. Cada sábado recibía gente en el jardín, a veces 20, a veces 5, a veces solo uno, pero nunca cerró la puerta. El día que se cumplió el primer aniversario de la fundación, entregaron una placa en su nombre. Él no la quiso colgar, la dejó sobre una estantería al lado de una fotografía antigua. Él, con uniforme, en Kosovo, junto a otros 3 soldados que ya no están. La imagen estaba desgastada, con el borde roto, pero en el centro su sonrisa seguía entera. Esa tarde, uno de los jóvenes voluntarios, Luis Morillo, 23 años, estudiante de trabajo social, le preguntó qué había aprendido de todo aquello. Marcos pensó unos segundos, luego respondió: aprendí que incluso si lo pierdes todo, siempre te queda lo que haces con lo que te queda. Esa frase, más tarde, fue impresa en camisetas que los voluntarios comenzaron a usar en jornadas abiertas.
Marcos nunca volvió a aparecer en los medios. No concedió entrevistas, no escribió libros, solo siguió abriendo la puerta cada sábado con una taza en la mano y con la dignidad intacta. La historia no fue noticia nacional. No hubo titulares. Pero quienes estuvieron allí juran que fue real, que ese hombre, que un día fue víctima y testigo, eligió no ser mártir, sino comienzo. Si alguna vez escuchaste hablar de esta historia, si conoces a alguien que estuvo allí o si fuiste parte de algo similar, cuéntanos en los comentarios. Y si este relato te tocó, te hizo pensar o te inspiró, suscríbete al canal. Aquí seguimos contando historias que merecen ser escuchadas. This is an artistic and fictional creation intended for both entertainment and educational purposes. Any resemblance to actual people or events is purely coincidental. Some scenes and dialogues in the video are part of a dramatized performance and incorporate elements of grotesque, satire, and exaggeration. The creator stands against discrimination, violence, and hatred. This channel fully complies with YouTube's policies and does not infringe upon copyright laws.